Los videojuegos actualmente son un medio de entretenimiento bastante popular, ya que apuntan a todo tipo de demográfico, además de estar disponibles en cualquier clase de dispositivos. Así como el cine y la televisión, los videojuegos buscan entretener al usuario o usuarios por varias horas. Esta forma de entretenimiento se puede obtener a través de una historia enganchante, un gameplay atrapante que te invite a dominarlo, ya sea por su dificultad o simplemente porque es muy divertido. También cuentan con personajes que te dejarán huella emocionalmente, o simplemente tienen ese algo que te desconecta de la realidad y te invita a sumergirte en su mundo. Gracias al éxito que han tenido los videojuegos, no es de extrañar que medios como la televisión, el cine o los libros quieran trasladar el contenido de un videojuego a su propio medio. ¿Acaso este acercamiento de los videojuegos a otros medios de entretenimiento puede beneficiar a las empresas desarrolladoras a atraer más consumidores? ¿Acaso será esto una estrategia de mercadotecnia? ¿O quizás solamente es un mero intento para aprovecharse de la propiedad intelectual y sacar mayores beneficios económicos? Vamos a revisarlo más adelante. Para responder a la primera pregunta de si estas adaptaciones benefician a los estudios o por lo menos a la propiedad intelectual, vamos a analizar el caso de una serie muy popular del año 2023 llamada The Last of Us. La serie de The Last of Us fue lanzada en 2023 en la plataforma de Max. La crítica especializada, los fans del videojuego y hasta gente ajena al universo de The Last of Us estuvieron encantados con la serie. Esto fue gracias a la excelente adaptación que se hizo del videojuego, con una historia enganchante de inicio a fin, con dilemas morales que te hacían dudar si lo que estaban haciendo los personajes era éticamente correcto o si simplemente lo que estaban haciendo era porque eran víctimas de la situación. Además de la excelente ambientación de un mundo en decadencia por un virus que afectaba rápidamente a la gente. Todos estos aspectos contribuyeron a que mucha gente estuviese al filo del asiento. Eso claro, sin dejar de lado las excelentes actuaciones de todo el reparto, la música, la fotografía, los efectos especiales y maquillaje, y también la representación de los eventos más importantes del videojuego. Gracias al éxito de la serie, muchísima gente fue a buscar el videojuego que adaptaba la primera temporada, es decir, The Last of Us Part 1. Y aquellos que tenían la curiosidad de ver qué pasaba después, también fueron a comprar The Last of Us Part 2. Quizás el éxito de la serie no habría sido el mismo de no haber contado con la participación activa de gente involucrada en el videojuego, como por ejemplo Neil Druckmann, co-creador de la IP, o Gustavo Santaolalla, encargado del apartado musical, por mencionar algunos. El poder capturar y determinar qué momentos de un videojuego de más o menos 20 a 25 horas deben mostrarse en una serie de poco más de 8 horas no estaría sencilla. Sin embargo, fue gracias al asesoramiento del staff del videojuego, la pasión que le metió todo el elenco para capturar el material de origen, y obviamente contando con el presupuesto para hacer todo esto, fue que The Last of Us fuese considerada una de las mejores adaptaciones de un videojuego a otro medio de entretenimiento. Si bien The Last of Us es un ejemplo de una muy buena adaptación, también es porque el videojuego es muy similar. Las cinemáticas y narrativa del título se prestan bastante para que esto bien pudiese haber sido una serie o una película interactiva. Así que vayamos con otro ejemplo de una muy buena adaptación que ha sido del agrado de fans y no tan fans de los videojuegos. Hablo de Sonic the Hedgehog. A diferencia de The Last of Us, que ofrece una adaptación muy fiel de los acontecimientos del videojuego, en las películas del Erizo Azul esto no se refleja de la misma manera. Sí ofrece guiños y referencias a los videojuegos de Sonic, pero con un toque más familiar, más cómico y también contando una historia más original. De esta manera te va metiendo poco a poco más información acerca del universo de Sonic. Por ejemplo, las Esmeraldas del Caos y otros personajes que van apareciendo más adelante como Tails, Knuckles o Shadow. Es gracias a este acercamiento más ligero, familiar y único que Sonic ha vuelto a tener relevancia en la cultura popular. Y gracias a esto, sus videojuegos también se han visto muy beneficiados en ventas. A diferencia de The Last of Us, que va dirigido a un público exclusivamente adulto, con Sonic no es el caso. Tanto niños como grandes pueden disfrutar de sus videojuegos. Y esto representa más público que pueda comprar los títulos en cuestión. Y la casa desarrolladora de Sonic está muy al tanto de esto. Por poner un ejemplo, en su juego más reciente, Sonic Cross Shadow Generations, añadieron la voz de Keanu Reeves, que interpreta a Shadow en la última película del Erizo Azul. Esta estrategia es un ganar-ganar para los fans. Pero bueno,
Hasta el momento he hablado de muy buenas adaptaciones, ya sea porque retratan de manera fiel lo ya visto en el videojuego, o buscan ser su propio producto pero sin menospreciar el material de origen, haciendo de esto una buena simbiosis para atraer al público en general y también a los fans de los videojuegos. Pero, ¿qué hay de aquellas adaptaciones que adaptan más o menos de manera fiel los acontecimientos del videojuego o videojuegos? O por ejemplo, aquellas que buscan ser su propio producto pero con ciertos elementos agarrados de los videojuegos. Bueno, pues salen cosas como Resident Evil, Welcome to Raccoon City y Monster Hunter, la película. La película de Resident Evil, inspirada en el juego de terror, tiene una historia que no tiene sentido. Trata de capturar en mayor medida los acontecimientos de Resident Evil 2, que es cuando el virus desarrollado por la corporación Umbrella pone a la ciudad patas arriba. Y es aquí donde conoceremos a los protagonistas del videojuego, Claire Redfield y Leon S. Kennedy. Sin embargo, la película de Welcome to Raccoon City trata de meter elementos que se van desarrollando poco a poco a lo largo de más de 3 entregas en una película de poco menos de 2 horas. Y debido a que tratan de meter toda la carne al asador, termina un producto bastante quemado y sin buena consistencia. Y además las actuaciones, los efectos especiales, el cómo se desarrolla la película, entre muchas otras cosas, hacen que Resident Evil Welcome to Raccoon City no sea una buena película en ningún sentido. Quizás lo único rescatable de la cinta es la ambientación que se le da a la ciudad, que es muy buena. Esta película no solo pasó con más pena que gloria por parte del público en general, sino que también fue aplastada por la crítica y los fans la detestaron. Esperemos que algún día les den una buena adaptación a los fans de Resident Evil. Aquí yo supongo que no hubo ninguna clase de supervisión por parte de Capcom, que es la desarrolladora y publicadora de los juegos de Resident Evil. Siento que nadie del staff del videojuego o alguno de los videojuegos que han salido a lo largo de los años no fue a orientar a esta gente para que al menos hicieran un poquito bien su tarea. Vaya, la gente solo pide que respeten la esencia de sus personajes favoritos, que la historia sea por lo menos entretenida, pero no se logró ni atraer a nuevas audiencias ni darles gusto a los fans, que serían los primeros en ir a ver la película. Y ahora, pasando a otra mala adaptación, vámonos con Monster Hunter, película inspirada en una de las franquicias más exitosas a nivel comercial que también tiene Capcom. Esta película ni se esfuerza en recrear el ambiente que caracteriza a estos videojuegos. La película lanzada en 2020 fue un fracaso, y no solamente porque se lanzó a periodos iniciales de la pandemia, sino porque el público en general y la crítica no vieron nada que les pudiese atraer de esta cinta de más de 2 horas, y los fans de los videojuegos tenían a su favor solamente que apareciera una que otra criatura icónica de la franquicia. La historia trata de ser original al transportar a un grupo de la Armada de los Estados Unidos a otro mundo gracias a una cortina de humo que salió de la nada en medio del desierto. Con total desconocimiento de la fauna de este nuevo mundo, se ven atacados por criaturas feroces más temprano que tarde, dejando solamente a una superviviente, que claro, es la protagonista de esta aventura. A diferencia de las películas de Sonic, que cuentan una historia ajena a lo ya visto en los videojuegos, pero que poco a poco te van metiendo guiños y referencias, además de información de su universo, en Monster Hunter no se esfuerzan en nada. Sí, recrean algunas criaturas de los videojuegos, pero hasta ahí, porque la ambientación, como la fauna y flora que caracterizan estos videojuegos, aquí no se ve en lo absoluto. Aparte de que se le da mucho tiempo en pantalla a los humanos, cuando lo que quiere ver la gente, o al menos los fans, es ver a las criaturas. Debido a la poca esencia que tiene esta adaptación, es que Monster Hunter no va dirigida a ningún público, ni a la gente que quiere ver una película de acción porque es bastante aburrida, ni a la crítica especializada, y ni se diga de los fans del videojuego. No vale la pena más de las 2 horas que dura la película. Mientras que adaptaciones como The Last of Us o Sonic logran reavivar el interés de la gente en volver a los videojuegos o bien atraer nuevas audiencias, las adaptaciones como Resident Evil o Monster Hunter se convierten en productos bastante olvidables. Esto por lo menos no causa ningún impacto, puesto que no atrae a nuevas audiencias, ni crea descontento por parte de los fans de los videojuegos, porque vaya, los videojuegos cumplen con su función de entretener. Yo creo que por lo menos en los casos de Monster Hunter y Resident Evil, que son franquicias de videojuegos que tienen un éxito enorme comercialmente a nivel global, lo que se buscaba con estas adaptaciones era simplemente obtener una rebanadita del pastel del dinero que generan, pero ahora en sus propios medios. Y ojo, no quiero decir
decir que esto sea del todo malo, porque vaya, son negocios al final del día y eso es lo que buscan, pero por lo menos que esos productos vayan dirigidos al público al que buscan contentar, es decir, a los fans, cosa que en los ejemplos anteriores no se hizo. Yo creo que las producciones que hicieron estos productos no tenían ni una idea de cómo era el material de origen, y fue gracias a esto y con el mínimo esfuerzo que se les dio a estas producciones que terminaron en fracasos comerciales. En conclusión, podemos decir que una adaptación de un videojuego a otro medio como el cine o la televisión puede ser un éxito si es del agrado de los fans o del público en general. Esto se puede medir gracias a un incremento en las ventas de títulos más recientes, o por ejemplo, en el incremento en la base de jugadores del videojuego que se basó la adaptación más reciente. Sin embargo, con las malas adaptaciones no se logra apreciar un impacto hacia los videojuegos, siendo meramente productos que pasan con más pena que gloria. En fin, lo que más me interesa saber es si hubo alguna serie o película basada en un videojuego que te hizo adentrarte más en su mundillo, o bien qué serie o película basada en un videojuego recomiendas ver al respecto, o qué videojuego recomendarías a alguien que consume en su mayoría películas y series. Cuéntame todo esto en los comentarios. Y bueno, pues ya te la sabes, si te gustó este video, por favor déjame un like o un comentario al respecto. También puedes visitar mis redes sociales, en las que comparto en su mayoría artículos y noticias relacionadas a la industria de los videojuegos, pero desde una óptica más empresarial. Y finalmente agradezco mucho a Miyamura Kenma, seguidor de mi canal de Twitch, que me dio la idea para elaborar este video. Y sin más por el momento, te doy gracias por tu visita y nos vemos hasta la próxima.